Bueno, aquí estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Desde la vez pasada que hicimos ese episodio hablando de EPM, decidimos que era muy importante tener este espacio también para hablar de política, pero de políticas públicas y de políticas públicas de ciudad y de región. Para mí es un placer entonces tener a Jorge con nosotros. Jorge Pérez fue director de Planeación de Medellín, fue mi predecesor en el Departamento Administrativo de Planeación, pero antes de eso fuiste subdirector de Planeación también del área metropolitana, fuiste decano de arquitectura de la UPB, posteriormente de la Santo Tomás, fuiste artífice de ese premio Nobel de Ciudades que tiene Medellín pues en su haber, que es el premio Lee Kuan Yew, y fuiste el gestor del POT que rige actualmente la ciudad, el POT del 2014. Entonces, Jorge, para mí es un placer, es una conversación que nos debíamos hace rato, que estaba pendiente y me alegra mucho que estés acá. Gracias, Felipe, por la invitación y bueno, siempre es un placer hablar de esta ciudad que queremos tanto. Bueno, Jorge, ¿cómo te parece que hay una historia que nadie me ha contado como vos? Y me gustaría empezar por ahí. Yo me acuerdo cuando empezamos ese proceso del Palme, me contaste una cantidad de cosas que yo no sabía. Yo creo que muchas de las personas que van a escuchar este episodio tampoco saben, y es toda esa historia de cómo se transformó Medellín, o sea, de ese milagro de Medellín. ¿Por qué no nos contás esa parte? Pues a mí, como sabes, me encanta hablar del tema. Yo escribí un libro sobre el asunto y por tanto pues no me molesta en ningún caso hablar de eso. Es un tema en el que yo creo que uno desarrolla su propia versión de acuerdo con lo que vivió y lo que vio. Y yo decidí, cuando Medellín se fue volviendo una especie de relato famoso en todo el mundo y fui viendo que había como tendencia, una idea de que muchas instituciones, muchas personalidades del mundo, muchos académicos querían estudiar a Medellín, aprender de Medellín, pues yo empecé a ver que había una verdad muy incompleta. En un momento organizamos en Argentina un seminario con una organización de Rosario que se llamaba Aprendiendo de Medellín Hoy, y fuimos con Alejandro Echeverry, con otras personas de aquí, y yo pues fui sacando la conclusión de que había que completar más ese relato. Entonces voy a responder. Yo creo que lo más interesante que puede mostrar Medellín es, por un lado, que fue una ciudad que vivió una extrema crisis, no solo por el narcotráfico y la violencia derivada del narcotráfico, sino porque fue una crisis estructural de la sociedad, fue una crisis estructural de lo que llamamos ciudad en términos de urbanización, una ciudad fragmentada, llena de precariedades, con grandes áreas informales y de urbanización incompleta, pero además con un momento donde la economía antioqueña estaba pues desencajada, habíamos perdido el ferrocarril, buena parte de las grandes industrias estaban en unos procesos de quiebre y de pérdida de competitividad. Entonces, como que se conjugaron todos los problemas. Pero muchos empresarios también se habían ido, ¿cierto? Por el tema de seguridad. Había problemas de seguridad, algunos empresarios fueron secuestrados, incluso y vendieron sus patrimonios y se fueron. Pero además había un problema, que yo sé que es uno de los más interesantes y la mayoría de la gente no lo ve, es que aquí no había democracia. Cuando digo no había democracia, claro que elegíamos un presidente, claro que había una democracia nacional más o menos establecida, pero era una democracia muy, muy ficticia por el Frente Nacional, pero no había democracia local. Y el problema de la falta de democracia local no era solo la elección del poder político, era... Estás hablando de la elección popular de alcaldes. La elección popular de alcaldes y gobernadores, que en ese momento, cuando Medellín entra en su peor crisis, aparece esa oportunidad de descentralización administrativa y de democracia, y con base en eso, es mi opinión, Medellín hizo un esfuerzo colectivo y social muy potente de todos los sectores de la sociedad, pero políticamente lo que hicimos fue convertir todo eso en la estructuración de una democracia que, en mi opinión, ha sido fuerte. Puede que sea imperfecta, puede que sea incompleta, de hecho lo es, pero con esa democracia local empezaron nuevas instituciones, nuevas políticas urbanas, nuevos mecanismos de financiación de la ciudad. Y en esos momentos es que aparecen incluso procedimientos e instrumentos de gestión de la ciudad
frente a su crisis que no habrían existido si no hubiera una alcaldía, digamos, local. Me refiero a la consejería presidencial y a todos los procesos de discusión y construcción colectiva que se dieron ahí. El plan estratégico del 95 al 97, que para mí fue fundamental porque puso en blanco y negro, digamos, muchos anhelos que la sociedad venía construyendo en la discusión. Y gradualmente esa democracia local, de la mano del empresariado, de la mano de la academia, de la mano de las ONGs, de la mano de las representaciones sociales, fue construyendo un tejido que vos conociste bien por haber trabajado en la alcaldía y que pues, has hecho el curso más completo de estudio de esta ciudad en los últimos años, pues has descubierto que esta es una ciudad con una estructura social y colectiva muy densa y muy rica y que ofrece oportunidades muy bonitas de gestión frente a la ciudad. Entonces Medellín, de la mano de los procesos de la consejería y del plan estratégico, configuró lo que yo llamo el diálogo social, que fue muy amplio y que es un esfuerzo de convergencia colectiva y democrática ejemplar a nivel global. Yo eso no lo he visto en muchos lugares del mundo, no existe ni siquiera. Digamos, es una cosa que incluso uno recomienda como metodología para afrontar crisis urbanas, es crear mecanismos de este tipo. Entonces Medellín logró reinventar su economía, reinventar su estructura social, reinventar sus instituciones políticas en esos años, y eso significa construcción democrática. Y yo creo que de la mano de todo eso fue que los indicadores sociales, los indicadores económicos, Medellín logró hacer la transición económica a unos nuevos modelos productivos que nos han hecho incluso más fuertes que antes. Medellín ha logrado, digamos, transformar su idea de lo que era la infraestructura pública y la infraestructura ciudadana en otra cosa, que es lo que nos ha hecho reconocidos mundialmente. No había pensado en esto, no sé, Jorge, si lo tengas en esa narrativa. Y es también la inauguración del metro, ¿cierto? Yo creo que también no, claro, es suma. que el metro fue, yo creo que en términos de infraestructura fue muy importante, pero fue mucho más importante. Un detonante de todo este proceso de diálogo que estaba. Claro, porque fue un elemento que congregó a la sociedad. Es decir, más allá de un tren o de un sistema de transporte, el metro se convirtió en una causa, en una apuesta colectiva, en una demostración de la sociedad de que éramos algo más que lo que estábamos viviendo y que éramos capaces de superarnos. Entonces yo creo que no nos dimos cuenta todos de eso, pero fue como un ejercicio de autosuperación colectiva. Y ahí surgieron muchos procesos que son paralelos al metro. O sea, por un lado hay un tren que abre y cierra la puerta y que tiene unos trenes, pero también hay un proceso social, pero también hay procesos. Por ejemplo, el paisajismo que hizo el metro en su momento es muy poco valorado o poco mencionado. El tema del amoblamiento urbano de Medellín lo hizo el metro y sigue vigente. El tema de que el empresariado antioqueño, la clase política, la sociedad como un todo asumió que sacar adelante el metro era un compromiso colectivo, es evidente, pero además fue una causa política, porque todos sabemos las dificultades de celos regionales, pero también de celos políticos que hubo en Bogotá con los créditos y las aprobaciones finales del metro, y que incluso hubo momentos donde el metro pues, estuvo suspendido en obra y todas esas cosas. Entonces realmente yo siento que el metro, más allá de un sistema de transporte, se convirtió en un ejercicio de demostración de liderazgo de la sociedad y digamos, de demostración no solo del liderazgo para tener el metro mismo, sino para demostrarle a toda la sociedad que éramos capaces de juntarnos y sacar adelante grandes cosas. Y el metro, con el programa de Cultura Metro y de formación de la ciudadanía alrededor de él, hizo una labor enormemente importante políticamente. Y es que congregó desde los niños hasta los adultos alrededor de la idea del metro. Yo creo, a mí me tocó cuando empecé a trabajar en la universidad, por ejemplo, era el año 93, cuando digo empecé a trabajar ya había empezado, pero a la decanatura, en el 93 empezamos el convenio técnico de diseño del amoblamiento urbano del metro, que lo hicieron las facultades de arquitectura, diseño e ingeniería mecánica. Y administrando ese convenio yo me daba cuenta de que, pues, digamos que el objetivo
del metro como sistema de transporte, del metro como espacio público con ese molamiento, era el objetivo, pero el de fondo era que nosotros merecíamos eso y que formar en los niños, formar en toda la sociedad una conciencia diferente de ser ciudadanos en medio de esa crisis que estábamos viviendo de violencia y de terrorismo y de todo eso, fue una cosa muy bonita. A la gente tal vez se le olvida a algunos o a otros no les tocó vivirlo. Pero yo creo que es un complemento que no se debe dejar de contar, porque todo el mundo conoce la historia desde un punto, ¿cierto? Desde la irrupción de todo este tema de urbanismo social que ya se encontró con un proceso que venía de atrás. Y te voy a contar una teoría ahora y a ver cómo complementamos un poquito más la historia. Jorge, y eso es un complemento que creo que no se debe dejar de contar, ¿cierto? Que toda esta irrupción del urbanismo social ya encontró un proceso que se venía construyendo, un proceso de diálogo, de enfrentar todo ese proceso de descomposición que se generó con el narcotráfico. Y alguien me proponía también esta idea. Yo hablaba de lo que nosotros le debemos reconocer, por ejemplo, a la alcaldía de Sergio Fajardo como un punto de inflexión en un salto cuantitativo que dio la ciudad. Y alguien me decía, y muy importante también el apoyo en ese momento del gobierno nacional, a las políticas del gobierno de Sergio Fajardo. ¿Vos qué opinas de esa tesis? Es que, pues yo me he ido convirtiendo en una persona incómoda para algunos porque mi relato también plantea cosas como esas que acabas de decir. A ver, el urbanismo social es técnica y realmente de una importancia mayúscula. Y fue un momento de síntesis no solo muy importante, sino muy hermosa, yo que soy del mundo del urbanismo, y lo que logró Fajardo con Alejandro Echeverri y todo el equipo fue interpretar la potencia enorme del urbanismo en términos de transformación social. Eso no tiene comparación casi que en ningún lugar del mundo y se hizo con una intensidad, una focalización y una equidad histórica en Medellín. Sin embargo, no se inventó la acción urbana sobre una ciudad problemática, es decir, desde el primer a finales de los años 80, con la Consejería Presidencial. Yo no sé si vos sabés y la audiencia sepa que los núcleos de vida ciudadana que formuló la Consejería Presidencial en los años 96 tal vez o 97 ganaron un premio mundial de ONU Habitat en Estambul, porque los núcleos de vida ciudadana son una idea muy de urbanismo social en el sentido de crear centralidades barriales con servicios de proximidad como está hoy en boca con las teorías de Carlos Moreno. O sea, Medellín era ya un laboratorio de urbanismo y lo que hicimos después, las universidades y muchos sectores, por ejemplo, Parque de los Pies Descalzos es del año 98. Por ejemplo, Plaza Cisneros, Parque de los Deseos, Plaza La Libertad, Plaza Mayor, son obras anteriores al urbanismo social y tienen buena parte de los aditamentos o los elementos del urbanismo social. El propio Metrocable, yo creo que es una obra muy interesante porque fue primero una infraestructura que el propio Fajardo y muchos considerábamos que no era una buena solución, pero con el urbanismo complementando esa infraestructura se convirtió en un modelo global para el planeta. O sea, el mundo entero aclamó el Metrocable Santo Domingo como un logro. Y además es un ejemplo práctico del desarrollo orientado al transporte en lugares donde no existían economías locales o ¿cierto? Economías barriales. Pero en ese momento los estudios de origen y destino y de carga de pasajeros decían que eso no tenía sentido, pero es que esa es una obra de infraestructura social. Y el urbanismo social interpretó perfecto eso y luego lo completó con espacio público, con sistemas urbanos complementarios de biblioteca, con las conexiones de los barrios, los temas ambientales, la integración barrial, la superación de conflictos a través del urbanismo. El modelamiento integral de barrios. Todo eso. Entonces, yo creo que esta ciudad fue después de esa crisis que narramos ahorita, un laboratorio teórico y realista de cómo intervenir sobre ella y el proceso político y democrático pues se desarrolló durante los 90, pero lo que hace Sergio Fajardo con su grupo es interpretar, sintetizar, redondear, digamos, un proceso que la ciudad venía haciendo y buena parte de la gente que se formó durante los años 90 en las discusiones y en los temas de la ciudad entró a hacer gestión política, gestión de la ciudad
con los grandes presupuestos que ya la ciudad tenía, y por eso tuvimos la posibilidad en ese gobierno, yo creo que de tener un momento de inflexión en la gestión pública, porque había mucha plata, pero además había mucho conocimiento. Pero esa teoría también hubo un apoyo decidido también del gobierno nacional. Y me faltó eso. Claro, en esos momentos hubo muchos procesos controvertidos, algunos muy positivos otros, pero cuando uno mira el declive, por ejemplo, de las tasas de homicidio, cuadros hechos por la propia alcaldía de Sergio Fajardo inicialmente, uno encuentra que ya cuando Fajardo llega al gobierno, el descenso en las tasas de homicidios y de violencia en la ciudad eran muy altos. O sea, ya la ciudad había bajado de ese estándar de 396 homicidios por cada 100.000 habitantes año, ya íbamos en 90 y pico. Hay una correlación, digamos, que con la entrada del gobierno en la seguridad democrática. Yo creo que eso hay que reconocerlo, yo creo que eso hay que entenderlo en todas sus implicaciones, pero además hubo financiación del gobierno nacional en algunos programas, en algunas obras importantes para la ciudad que se tradujeron en esa dinámica que a lo largo de los 90 fue transformando los indicadores muy negativos en indicadores positivos. Yo quiero resaltar que una de las cosas que nunca se le ha hecho suficiente justicia al gobierno de Fajardo es ese mapa que él hizo con el índice de calidad de vida de la ciudad para focalizar la priorización del presupuesto en los barrios que tenían el más bajo índice. Eso es muy hermoso, es decir, eso es importante. Eso lo debía replicar el mundo entero y el país y el continente. O sea, eso es una buena lección, eso es una buena práctica. Y creo que eso se ha perdido mucho, porque cuando Fajardo hace eso, además, no lo hace simplemente por inteligencia, que ya es mucha gracia, sino porque el proceso de los años 90 nos había ido demostrando con el sistema municipal de planeación, con los planes de desarrollo local, con la participación de las comunidades en los barrios, que había muchos dolores en la vida barrial y que una manera de hacer gestión pública positiva era pues resolver esos dolores. Y desprovisto de narrativa ideológica. Entonces yo creo que claro, efectivamente hay una política de choque, de equidad, de aplicar la mayoría de recursos donde estuviera menor ese índice multidimensional de calidad de vida. Yo creo que, y sin mucha alaraca, yo creo que y sin dividir a una sociedad en torno a eso. Eso que dijiste, sin lucha de clases. Sino como lucha colectiva. Es decir, esto es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Y yo creo que significó muchos aprendizajes en una sociedad como la nuestra, que era muy fragmentada, muy fracturada, y fue entender que es que si superamos nuestros peores problemas, todos ganamos. Y yo creo que fue el momento en que los empresarios, el sector privado, el sector académico público y privado, todos los sectores en general entendimos que es que la ciudad era una causa común y que al margen de los desacuerdos, al margen de incluso las discrepancias ideológicas de derecha, izquierda, arriba, abajo, había cosas que no tenían colores políticos, no tenían ideología. Es la ciudad y es la ciudad de todos. Es que me parece que tenía mucho sentido práctico, porque yo no creo en la redistribución, pero yo sí creo en la redistribución a veces como política de choque. Nosotros tenemos un problema de ciudad complicado en ese momento, pero eso fue una redistribución dedicada a llevar capacidades, es decir, infraestructura, conexión interbarrial, educación, ¿sí me entiendes? O sea, para darle capacidades a la gente para que se pudiera poner al tono con el resto de la ciudad. Y un tema complementario, y es que, claro, lo que hizo la ciudad no es resolver los problemas de las brechas entre la gente más rica y los más pobres, no. Yo creo que los niveles de ingreso siguen igual, llenos de desigualdades, no. Pero lo que sí cambió estructural y radicalmente, que es lo fundamental, es la equidad. ¿En qué sentido? De que una persona debe tener unas condiciones mínimas de oportunidades que le permitan avanzar. Entonces yo pues lo que pienso es que los indicadores de Medellín desde los años 90 hasta ahora han evolucionado muy positivamente en términos de calidad de vida. Sigue habiendo una gran diferencia entre los más ricos y los menos ricos, pero si vos tenés barrio, espacio público, bibliotecas, acceso a educación, acceso a salud pública, tenés mejoras en los indicadores de empleo que en la ciudad. Eso se va cerrando de manera progresiva. Claro, las brechas no se han cerrado a la velocidad que quisiéramos,
nos han cerrado a la magnitud que merecemos y necesitamos, pero el avance ha sido descomunal. Yo una vez analizaba con una persona del barrio Santo Domingo eso y me decía, es que mis hijos no tuvieron estas oportunidades, mis nietos sí. Entonces puede que a nivel de ingreso económico la realidad sea similar, pero en términos de oportunidades de vida en el barrio, de calidad de vida en mi barrio, en mi ciudad, por ejemplo, el hecho de tener un metrocable y tener acceso a la ciudad. El metrocable no es solo un problema de transporte, es un problema de configurar una vida ciudadana. Y de calidad de vida, de no pasar tanto tiempo en el transporte, ¿cierto? De poder estar temprano en la casa. Yo una vez, esta anécdota creo que puede ser bonita y además importante por el personaje que era. Vino Carlos Moreno, el de la ciudad de los 15 minutos, a ver el metrocable. Carlos Moreno es un colombiano que es el asesor de planificación de la alcaldesa de París. Y que es profesor de la Sorbona y es el creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos. Carlos se fue hace 46 años de Colombia, él se educó en Cali, pero nació en Tunja y es muy colombiano, pero no trabaja en Colombia. El asunto es que Carlos vino de vacaciones a conocer un poco el metrocable, el tranvía y los metrocables de Miraflores y de Alejandro Echavarría. Entonces nos fuimos para allá y en medio del paseo, en una góndola, iba un muchachito en una felicidad, que era como si estuviera dando gritos, pero él no hablaba, obviamente no los conocía. Entonces yo le pregunté, ¿por qué vas tan contento? Y me dijo, porque voy para la universidad. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, voy a matricularme, yo empiezo el año entrante, pero yo estoy muy feliz. Y yo le dije, ¿y vos qué pensás del metrocable? Que era la pregunta que yo le quería hacer. Y me dijo, es que yo puedo estudiar es porque hay metrocable. Porque mi mamá no puede, con el trabajo que tiene, pagarnos, no me podría pagar los transportes que yo necesitaría para ir a la universidad, si no fuera porque yo bajo en la góndola, subo al metro, me bajo en la estación del metro y camino hasta la universidad. Entonces, con un tiquete de ida y uno de vuelta, yo puedo estudiar. Mi mamá me puede pagar eso, pero lo otro no me lo puede pagar. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que el metrocable y la infraestructura de transporte no es solo eso, sino que influye en los problemas del día a día de los ciudadanos. Le cambia la condición de ciudadano a la gente en términos de inclusión, de accesibilidad, de hacerse parte de la ciudad. Antes la gente bajaba a Medellín, iba a Medellín. Se demoraba 1 hora y media uno llegando de Santo Domingo al centro de la ciudad. Y otra hora. Había que coger 2 buses. Y otra hora al trabajo, porque del centro tenían que hacerla, en muchos casos, terminar el camino. Jorge, bueno, y de esa época hay algo que yo creo que no hemos podido como darle la vuelta del todo. Y tiene que ver con el ordenamiento físico de nuestra ciudad. Entonces hubo un intento, o hubo un plan de ordenamiento territorial en el 99, que se pensó en otra vez una ciudad que creciera nuevamente de manera compacta, densificada, en el centro. Ese esfuerzo no funcionó. Yo creo que inclusive la revisión que se hizo de ese POT en el 2006 tampoco dio lugar a ello. ¿Vos por qué crees que eso no ha sido posible? ¿Por qué no fue posible hasta ese momento? Uno le piensa mucho y uno trata de interpretar sin mala voluntad el por qué. Y yo creo que hay varias explicaciones que no son seguramente para cerrar la discusión, pero que son conclusiones por lo menos en este momento. Una es que nosotros somos una sociedad que adora, no es que le guste, sino que adora la renta del suelo. O sea, la economía y la estructura económica de esta sociedad se acostumbró desde principios del siglo XX a la renta del suelo. Yo suelo decir que la propia canalización del río fue una estrategia de renta del suelo. Fue crear suelo urbanizable, secando las áreas que inundaba el río con los meandros para crear un canal que hoy no tenemos. Es un río, hoy no es un río, es un canal. Entonces yo creo que desde ahí, pero siempre ha habido una historia de renta del suelo. A uno no se le puede olvidar que cuando el POT propuso el modelo de ciudad compacta, de crecimiento hacia adentro y todo eso, no es solo el POT. Es que cuando se aprobó el metro, parte de la sustentación para la aprobación de los créditos multinacionales de financiamiento era
que la ciudad va a crecer asociada a los corredores servidos por el metro. O sea, esa era una obligación de la ciudad. Pero luego aparecieron además criterios ambientales, criterios urbanísticos, criterios de muchos tipos para crear una sociedad más equitativa, más incluyente, más que conviviera mejor en la vida del espacio público, que es una ciudad compacta. Porque la ciudad compacta no es solamente hacer más metros cuadrados interiormente, sino es construir la vida de la ciudad en el interior de ella. Entonces, el factor de la renta del suelo, ¿por qué te lo digo? Porque yo creo que en la revisión del 2006, la prosa y la poesía del POT valora esa ciudad compacta, pero la normatividad no. La normatividad la contradice radicalmente. Y del 99, para que dejemos claro todos los hitos. O sea, en el 99 también había errores desde la norma que no... Cuando se formula el primer POT que lo lidera Zoraida Gaviria, es un plan espectacular. Es un plan que yo creo que no tenemos cómo valorar suficientemente desde el conocimiento, porque es un plan muy precursor para el mundo. Yo creo que... Y para ese momento, sobre todo. En un curso de urbanismo globalmente se podría presentar el caso Medellín del año 99 con el primer POT como un ejemplo avanzado de planificación. Pero cuando se hace la reglamentación y los detalles operativos del plan, la norma es bastante contradictoria en algunos elementos y se habilitaron alturas, índices de construcción, índices de ocupación muy altos en los bordes de la ciudad y en las laderas. O sea, hubo como una contradicción esencial. Y eso se explica de una manera muy simple. El plan lo formula el gobierno de Juan Gómez Martínez con Zoraida Gaviria a la cabeza y el reglamento de los detalles lo hace Luis Pérez Gutiérrez con otros directores de planeación. Y ahí lo que primó fue el negocio y no el interés de la ciudad. Y además no había la coherencia conceptual que tenía Zoraida Gaviria en la dirección del plan. ¿Y por qué Luis Pérez participó en ese reglamento? Porque era el sucesor. Después de Juan Gómez, gana la elección y es nuevo alcalde. Entonces los decretos reglamentaron. El que reglamentó ese POT fue Luis Pérez, y ya en el 2006, Luis Pérez, que siempre ha tenido una visión desarrollista y de crecer un poquito más hacia el borde, que el suelo rural se convierta en suelo urbano, que la ciudad se siga extendiendo. Expandir la ciudad, todo eso. Entonces, y lo que pasa después es que cuando llega Fajardo, es muy curioso que hubo que hacer un plan de choque porque el poblado se estaba saliendo de las manos. O sea, esa sobredensificación en altura del poblado se había vuelto un problema de relativa inviabilidad. Entonces, en el 2006, la norma de pronto no fue lo suficientemente estricta, de pronto por un tema de negociación en consejo, ¿o qué? Yo creo que pasaron varias cosas. Una, que esas posturas del plan del poblado generaron una serie de condiciones muy exigentes para el sector inmobiliario, que empezó a generar una controversia permanente entre los gremios y los sectores inmobiliarios y la alcaldía. Y como vos sabés, los gobiernos escogen peleas, digamos. Prioridades. Y priorizan unas y otras las matizan. Y lo que terminó ocurriendo es que en la discusión del plan de ordenamiento del 2006, que fue una revisión no estructural, pero importante, se habilitaron grandes alturas y altas densidades en la ladera y en el borde de la ciudad. Y eso estuvo además complementado con el principal error, que yo creo que es un error conceptual, y es que desde la dirección de planeación y los equipos técnicos de planeación en ese momento se consideró que dotar de normatividad urbanística a las áreas industriales era equivalente a darles la expulsión a la industria de Medellín. Y se pensaba que la economía necesitaba esa industria. Pero eso no era así, porque es que la norma urbanística no expulsa a la industria, simplemente habilita el suelo, que en caso de que se vaya, pues ahí está la norma. La realidad es que la industria igual se iba a ir y se está yendo y ha estado yéndose hace muchos años. Entonces lo que se hizo después en el 2014 fue entender todos esos problemas acumulados, hacer un buen diagnóstico, y casi que la formulación del POT fue muy fácil porque el diagnóstico estaba muy estructurado y era que los grandes suelos de oportunidad en el corredor del río
ahí estaban y necesitaban una normatividad urbanística suficientemente atractiva, o sea, una renta del suelo suficientemente atractiva para que pudiéramos realmente ser coherentes y tener bajas densidades en el borde, medianas densidades en la ladera y altísimas densidades en la base del río para poder tener una ciudad compacta, más equilibrada, más incluyente, con vivienda social en el interior de la ciudad, más equitativa, mejor frente al cambio climático. Y pues yo sé que la gente está diciendo, sí, pero todo eso que habla este señor tan bonito y nos estamos inundando todos los días, pues justamente es porque no hemos sido coherentes. Si hubiéramos hecho realmente una ciudad compacta, si hubiéramos impermeabilizado mucho menos el valle con los bordes sobreurbanizados, podríamos estar regulando mucho mejor el drenaje urbano. Ahora, hay preguntas que yo no puedo resolver fácilmente, pero aquí tuvimos Instituto Mi Río, aquí tuvimos un programa de planificación sobre la cuenca, el plan de ordenación y manejo de la cuenca entre Corantioquia y el área metropolitana se formuló desde el año 2008. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos implementado? ¿Cómo lo hemos implementado? Y no podemos estar simplemente viendo cómo reaccionamos de bien ante las calamidades y ante las catástrofes. Yo creo que eso se seguirá repitiendo si no tenemos una solución estructural. Y hay problemas más silenciosos, como el tema de la calidad del aire. O sea, yo creo que ese POT del 2014 buscaba resolver muchos problemas estructurales que tal vez no son urgentes, pero que son muy importantes, ¿cierto? Que son ese tema de calidad del aire, de las inundaciones. Entonces ahora deja de llover y a la gente se le olvida, y eso es un tema problemático, el tema del río, del drenaje. Y una cosa que yo creo que a la audiencia le gusta oírla, y es que yo digo muchas veces, es que un POT es mucho más que un plan regulador. O sea, el POT no se hace para el constructor, no se hace para el sector inmobiliario. El POT se hace para el sector inmobiliario y el sector constructor. El POT debe generar las condiciones necesarias y suficientes para que sea viable construir. Pero un plan de ordenamiento no es solamente para lo que se va a construir. Es un plan que tiene estructuras ambientales, de gestión del riesgo, tiene problemas de infraestructuras generales, de servicios, de espacio público, de equipamientos, todos los problemas de movilidad. O sea, un plan es una estructura muy compleja. Yo una vez le dije a Eduardo Loaiza de Camacol, le dije, Eduardo, es que al fin y al cabo, si alguna cosa del POT no les gusta a ustedes, quiere decir que nos quedó bien. Pero en el sentido no de que Camacol sea bueno o malo, no. Es que el plan tiene que ser bueno más allá de Camacol o de las ONGs o de los sectores sociales o de la es comunidad. salirse un poquito de esa zona de confort, de venir haciendo las cosas como se estaban haciendo. Entonces es muy difícil, siento yo, Jorge, y allá quiero ir ahorita que hablemos un poquito de esa revisión de mediano plazo que se viene. Es muy difícil para un sector que se ha acostumbrado, digamos, a construir la ciudad predio a predio. ¿Qué significa predio a predio? Compran un lote y construyen un edificio nuevo, ¿cierto? Hacia arriba, ahora que, digamos, la restricción es que no pueden comprar un solo predio, sino que tienen que comprar unas unidades más grandes para garantizar que haya espacio público, que haya permeabilidad en la ciudad, que haya parques, que haya árboles, que, ¿sí me entiendes? O sea, ese es de construirnos esa ciudad. Claro. ¿Qué vamos a visitar cuando vamos de vacaciones? Es la ciudad de los próximos 50 años y es muy difícil poder, digamos, inspirar, o sea, que la gente entienda toda esa regulación, qué significa en un mediano plazo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Y con un problema adicional, Felipe, y es que yo creo que lo que planteó, y esto que voy a decir es necesario decirlo bien dicho para que no se malinterprete, y es que yo creo que el POT del 2014 le tocó inaugurar, digamos, un concepto de ciudad que es distinto al que teníamos. No solo porque ya no es, hace rato que no es lote a lote el desarrollo del sector inmobiliario, que eso es parte de la ley de ordenamiento territorial, sino que teníamos que dar el salto cualitativo como ciudad, a dejar de tener un gran presupuesto e invertirlo bien. Me explico, acostumbrados a construir bibliotecas, equipamientos, dotaciones, metros, etcétera, con el presupuesto público. Nos teníamos que enterar, y no lo hemos hecho, de que el presupuesto público de la ciudad, aunque ha aumentado, no es suficiente para las necesidades de la ciudad. O sea, el conjunto de las necesidades y de las demandas de la sociedad son tantas y tan altas que ni siquiera un presupuesto que se ha incrementado de manera mayúscula como el de Medellín es suficiente, incluso contando con las transferencias de EPM. Entonces, ¿qué quiere decir?
que en el POT del 2014, si tú te acuerdas, planteábamos un sistema institucional de gestión que significaba una remodelación de algunas estructuras institucionales. Y lo que yo digo sobre eso es, eso era tan importante como el propio POT. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir que mencioné que podía ser malentendido es, yo creo que la estructura, la capacidad corporativa de la municipalidad, del distrito de hoy, es similar al del año 93 y es incapaz de gestionar la ciudad del POT, la ciudad que plantea el POT. Entonces, la capacidad de gestión hay que robustecerla a la medida del POT, porque si no el plan es imposible de ejecutar, que es lo que efectivamente ha pasado. Yo creo que, y te hago una pregunta, robustecer también es delegar. O sea, es también apoyarse un poquito en el sector privado, porque es que es un Estado que el presupuesto no le alcanza, pero tampoco le alcanza para hacer todo lo que se ha colgado, ¿cierto? El Estado no puede hacer todo, Jorge, y menos bien. Claro, Entonces, yo creo que también se tiene que apoyar un poquito, yo entendiendo ese sistema de gestión, ¿cierto? Pero hay solo un elemento en el que sí tiene que estar el Estado y que yo creo que no es un problema de Medellín, sino de Colombia. En el control. Si queremos hacer renovación urbana, eso no lo puede hacer el sector privado, solo. ¿Por qué? Porque hay un asunto que yo creo que incluso va a requerir una modificación de la ley colombiana, y es que un jugador como Empresas Públicas de Medellín tiene que ser un actor del proceso de transformación urbanística de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el proveedor de los sistemas de infraestructura de servicios públicos. Y los costos de la infraestructura y de la reposición, la ampliación y el desarrollo de las redes no puede caer solo en el sector privado. El sector inmobiliario no puede apalancar eso. Y la otra componente que tampoco puede hacer solo el sector privado es la vivienda de interés social. Y nosotros tenemos una alta demanda, una necesidad gigante de vivienda, clase media y clases populares, que requiere capacidad del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Sí tenemos ISBIMED, sí tenemos EDU, pero no están dotadas de las condiciones institucionales, de las capacidades operativas y de los presupuestos para apalancar estos proyectos. Yo estoy seguro que si el proceso que hicimos de formulación de los macroproyectos, de formulación de los planes parciales, que era un avance muy grande para el sector privado, porque antes un plan parcial se tardaba 5, 4, 3 años de formulación. Nosotros formulamos todo eso y lo dejamos en el POT en un año. Pero si vos tenés el plan parcial, pero tenés que gestionar las infraestructuras, todos los sistemas de servicios públicos, todas las políticas de vivienda social están a cargo solamente del sector privado, no sos capaz. Y tenemos una ciudad con una microdivisión de los predios, por ejemplo en el norte, que para desarrollar todas las operaciones de la ciudad compacta, del interior, con parques del río y todo lo que hay ahí, pues requiere Necesita un operador urbano del Estado, pero entonces ahí hay enfoque, ¿cierto? Claro. Porque si vos pones al Estado a que se enfoque y priorice la vivienda de interés social, el tema del redes, el alcantarillado, el tema de manejo de quebradas, entonces se puede concentrar en algo, pero es que hay muchas formas donde apoyarse. Yo creo que aquí, por ejemplo, no hemos pensado en la posibilidad y el valor de la tierra ha crecido, pero entonces también la responsabilidad de frenar las especulaciones del Estado. Yo creo que hay muchas formas de jugar con eso, con la participación de fondos, con los instrumentos de gestión que tenía el POT. Claro. Y ahí, Jorge, hay una mención muy importante, porque es que la presión centralista del gobierno nacional no solamente es porque no le da recursos a las regiones, sino porque también tenemos que pedir permiso. Entonces, cualquier instrumento de gestión que te permita anticipar impuestos futuros, que necesita una firma de un ministerio. Y yo tenía una frase hace muchos años que era: lo que no es urgente para Bogotá no le importa al gobierno nacional. O sea, si es urgente para Medellín, para Cali, para Barranquilla, no importa, se puede esperar. Es urgente si es para Bogotá. Eso es la lógica del centralismo, pero eso es verdad. Pero iba a decirte otra cosa complementaria a lo que hablamos ahorita de la capacidad de gestión pública. Los temas catastrales y valorización y manejo de los precios de la tierra. Yo creo que ahí tuvimos uno de los peores problemas del POT. Fue que el líder de catastro municipal, cuando formulamos el POT, no le jugó al POT. Y esa persona que dirigió en ese momento catastro y que venía dirigiéndola desde los gobiernos de Salazar y de anteriores, hizo un daño conceptual fundamental, porque produjo unos mapas de zonas geoeconómicas y una serie de regulaciones catastrales en la ciudad que contribuyeron al incremento del precio del suelo, que además, sí,
acabo de complementar con la dinámica de la propia ciudad, con el turismo, con la llegada de inversionistas. Y esas presiones van a seguir, ¿cierto? Y eso va a Pero ser... esas presiones hoy exigen que la implementación del POT se haga lo más rápido posible. Entonces, y que haya un liderazgo fuerte del sector público, incluso porque es que el sector público, cuando se habla de liderazgo, no es solo poner plata, es poner liderazgo político. O sea, si uno como... también una visión, una dirección, ¿ok? Claro, como entonces, autoridad, bueno, uno llama al sector privado y hace acuerdos y hace propuestas. Si ustedes me apoyan en esto, yo apoyo en esto y hacemos esto, pues el sector privado juega. ¿Y a dónde va a ir la obra pública Claro. que detone barrios? Entonces, por ejemplo, Jorge, lo importante, todos queremos que a esta ciudad le vaya bien. Entonces, pensando que este modelo, que así como el del 99 se revisó en el 2006, ahora se revisa este POT en este periodo de gobierno, ¿qué recomendación harías vos para que esto funcionara? O sea, para que pudiéramos tener esa ciudad compacta, densificada, que creciera alrededor del río y que el río fuera limpio, ¿cierto? Cuando hablaste ahorita del Instituto del Río, yo creo que hay esfuerzos que hay que volver a retomar como ciudad. Yo empezaría por eso que acabas de decir del río. El río va bien lleno de problemas, pero cuando uno piensa que llevamos más de 30 años invirtiendo una suma cuantiosísima de dinero en saneamiento del río, tiene que ir bien. Y hay indicadores, hay gente que ha mostrado estudios donde cerca del 80-78% de la calidad hídrica del río ya está recuperada. El problema es que se abandonaron toda una cantidad de programas que venían en los 90 desde Mi Río, de cultura ciudadana, de cuidado del agua, de manejo de relaciones amigables con las quebradas desde las altas laderas. Eso ha ido desapareciendo y hay un problema ahí de residuos sobre las quebradas que luego colapsan el sistema cuando llegan al río. Todo eso hay que resolver. Y la construcción de colectores, que es un esfuerzo tan grande como ciudad, digamos, se vuelve ineficiente porque tenemos 4.000 quebradas, mientras las quebradas siguen aportando desechos al río. Y además hay que reconcebir. Yo creo que eso hay que reclamárselo no solo a EPM, sino a toda la sociedad. La modernización del alcantarillado. Hay que no solo modernizarlo, sino reconcebir qué entendemos por drenaje urbano. Hay ciudades que hoy son ejemplo en el mundo por su urbanismo, no sé qué, pero a uno no se le puede olvidar que cuando Copenhague era lo que era en los 70s, 80s, se inundó varias veces, porque es una ciudad vecina al mar, con bajos niveles de algunos sectores de la ciudad frente a la cota del agua, y se inundaba. Y lo que hicieron ellos fue tomar la planificación que tenían y la reconcibieron desde el punto de vista de drenaje urbano, y eso que hoy llamamos ciudad esponja empezó en buena medida con el plan de Copenhague, y ellos hoy manejan las inundaciones perfectamente con la ciudad. Medellín, con este ritmo de lo que nos está pasando, tiene que hacer eso urgentemente. Eso no se tiene que implementar en una semana, pero hay que empezar ya y con la calidad de la ingeniería y la calidad del conocimiento que hay en esta ciudad, tenemos que empezar a mirar hacia allá. Tenemos que ser capaces de retomar todo eso y tal. Pero lo otro que te iba a decir es que, claro, cuando uno dice una ciudad compacta que crece hacia adentro, como dije hace un rato, no es solo más metros cuadrados, es que interiores, es que lo que hay que entender es que cuando se crea esa ciudad compacta, también hay transformaciones políticas y sociales de la comunidad. Y hay una cosa que yo no sé por qué no se ha discutido suficientemente, que es las diferencias de clases. Nosotros tenemos una serie de mitos en que creemos que somos una aristocracia. Y aquí no hubo realeza. Nosotros realmente somos unos campesinos con plata, cuando no unos mafiosos. Y lo que tenemos que entender es reconocernos como sociedad. Aquí una persona que tiene un origen popular consigue plata y se siente aristócrata. Y no puede vivir el estrato 5 con el estrato 4, con el estrato 3 en el mismo barrio porque se siente de peor familia. Resulta que en esta ciudad tenemos muchas tradiciones donde, por ejemplo, un barrio como Pilarica o como el barrio Robledo estaba lleno de aristocracias de aquella época y vivían con barrios de clase media y clases populares seguidas. Aquí en el Poblado hay muchos sectores que tienen alrededor de las viviendas, digamos, de lujo, de alto nivel económico, los barrios de las comunidades originarias del Poblado. Sí, yo creo que es muy importante conectarnos como ciudad. Carlos R. Restrepo con la Iguaná, con los colores. O sea, ¿cuál es el problema de que Suramericana esté al lado de Naranjal? Se han generado estigmas por los periodos de violencia. No, yo creo que no solo es clasismo. También.
digamos que puede haber algo. Pero No, yo es creo que no también, es el único, pero es uno. pero es un proceso que tiene que haber. Es otro Yo lo sé porque soy negrito y toda la vida algunos me han dicho negro con cariño y yo feliz que me digan el negro, pero no ha habido poquitas Pero yo creo que condiciones que lo es miran un a uno proceso también de distinto. inspirar a una ciudad a que se Sí, reconecte, a que haya claro. a que haya también barrios cool, que el próximo Cristo Rey, el próximo Campo Amor, donde quedan todas esas bodegas, hoy, digamos Villa Carlota, que tiene casi una destinación industrial, que se convierta en un nuevo barrio donde puedan confluir diferentes clases sociales, digamos generaciones más jóvenes. Yo creo que nos podemos imaginar esa ciudad. Claro, y la suerte es que hoy en día la sociedad demográficamente se está modernizando de una manera muy particular. Y es que han llegado lo que nunca nos llegó suficientemente, que es inmigrantes. Inmigrantes no solo europeos, no solo de Estados Unidos, sino de Venezuela, de otros lugares. Entonces, estas mezclas que están dándose en la sociedad son una oportunidad maravillosa, como fue la violencia o como fue la crisis económica de los 70, de los 90, para que la ciudad se repiense, para que hagamos unas conversaciones. Por eso yo, en redes sociales y en las conversaciones que tenemos cada rato, hablo mucho de eso, y es que el diálogo social construyó esta sociedad. Es que no es, o sea, muchos de los cambios empresariales, macroeconómicos, incluso físico-espaciales de esta ciudad nacieron de la conversación. O sea, una cantidad de gente hablando de espacio público terminó generando que en esta ciudad, que era la ciudad de la ingeniería del automóvil, o sea, esta ciudad la planificaban los ingenieros de tránsito. Desde los años 90 le quitamos el poder a la ingeniería de tránsito y es del urbanismo. Y ese es uno de los triunfos de los cuales yo me siento feliz vitalmente. Y es que pasamos en un entorno muy concreto a una ciudad que antes no se pensaba, sino aquí la planificación se reducía a un plan vial. Y a partir de los 90, aquí el urbanismo y la ingeniería vial tienen que coexistir y tenemos que buscar la solución. Yo creo que ha faltado, yo creo que inclusive en esa narrativa de esa ciudad compacta, que yo creo que desde ahí arranca ya un lenguaje técnico donde el ciudadano de a pie se nos desconecta. Se pierde. Ha faltado explicarle que es que a esa señora que trabaja en Caldas, que le toca por las tardes un trancón de 1 hora y 50 minutos para poder regresar a su casa en Santo Domingo, de eso se trata una ciudad compacta y densificada, ¿cierto? De que su lugar de trabajo quede cerca a su vivienda y que sus hijos estén ahí en un entorno seguro y que fuera de eso esté arborizado y que no haya problemas de contaminación y que sea una ciudad para la gente y no para los vehículos. Y es una utopía, pero yo creo que como ciudad hemos superado tanto que yo creo que lo que nos queremos soñar como ciudad lo podemos lograr. Y lo bonito es que yo que a veces hablo en términos tan críticos y a veces incluso negativos sobre muchos aspectos, hay cosas muy lindas. Es que esta ciudad fue precursora en América Latina en crear un área metropolitana. Eso es increíble. O sea, hoy te saqué el optimismo. Es que cuando no se hablaba de áreas metropolitanas prácticamente ni en el mundo. Fue la primera en Colombia. Fue no solo la primera en Colombia, sino tal vez la primera en América Latina. No estoy seguro, pero fue una de las primeras del mundo, incluso comparándonos con Estados Unidos, con Canadá, con Europa. O sea, los propios catalanes en Barcelona nunca lograron poner a funcionar adecuadamente el área metropolitana. Y una área metropolitana que se tiene que replantear, ¿cierto? Porque hoy como área metropolitana de pronto estamos más integrados con otros municipios que hasta con el propio Girardota o Barbosa. Me vas a sacar del lado positivo, ahorita hablamos del lado negativo, pero en el lado positivo, en el área metropolitana hubo momentos de planificación muy bonitos. Por ejemplo, la sociedad debería entender que cuando esto era mucho más chiquito, como Valle Metropolitano, se planteó en el plan hacia la consolidación de la metrópoli las centralidades norte y sur como centralidades de equilibrio con Medellín. ¿Qué era eso? Era que la gente que hoy vive en Bello y en el norte, o la gente que vive hoy en La Estrella, Sabaneta, Itagüí y Envigado en el sur, tendrían unas centralidades de servicios de equilibrio en esas zonas y todo el empleo, todos los servicios funcionales no tendrían que estar en el centro de Medellín. Y yo creo que esa es una discusión, Jorge, que hoy toma vigencia, porque cuando hablabas ahorita de la industria, yo me ponía a pensar en eso, que yo creo que también se necesitan otras centralidades, una especie de nodos en las regiones que acojan a la industria, o sea, que vuelvan y le den capacidades a una cantidad de municipios que las tienen, ¿cierto? Que pueden acoger a esas industrias inclusive con una cadena más adecuada para todas, pues para sus proveedores, para los servicios, y sobre todo que hoy en día se está hablando de ecoindustria. O sea, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, UNUDI,
promueve globalmente la ecoindustria. Y eso ya hay muchas ciudades que dieron el paso histórico de desmantelamiento industrial, pasar a los servicios y volver a reindustrializarse. Pero las nuevas industrias, las nuevas tecnologías, las nuevas economías llegaron. Entonces, un valle como este, que tiene pues un distrito tecnológico, no sé qué, toda esa carreta que nos hemos inventado, eso no es casual. Entonces, por ejemplo, haber seguido adelante con el distrito de la innovación alrededor de Ruta N y la Universidad de Antioquia fue yo creo que es uno de los proyectos perdidos temporalmente más importantes y más emblemáticos de la ciudad. ¿Eso qué significaba? Eso significaba reequilibrar zonalmente la ciudad, ya superar de una vez por todas esta segregación social y socioeconómica, hacernos entender que en el entorno de la Universidad de Antioquia, del Jardín Botánico, de Ruta N, es también nuestra ciudad para los sectores del sur o del poblado o de los municipios del sur. Y ese tipo de grandes procesos de transformación eran de 20 años, de 30 años, habrían cambiado muchas cosas en Medellín, pero eso lo fuimos abandonando. Yo iba a cerrar la conversación, pero no puedo dejar de esta oportunidad que me diste de abrir un tema que me ha quedado pendiente. Ahorita hablaste de cómo se han ido cerrando las brechas, porque en algún momento se llevaron capacidades de educación, de tejer los barrios, de conectarlos, de conectividad. Y Medellín, digamos, no ha cerrado esas brechas suficientemente, porque es que nos falta crear más empresas. O sea, nos falta que se creen empresas, nos falta acceso al capital desde un sector de la ciudad. Yo creo que ese era uno de esos grandes propósitos que tenía Ruta N, que estaba trazado ahí justo en la calle Barranquilla, donde la densidad empresarial de la ciudad cambia, ¿cierto? Ahí empieza a cambiar esa densidad empresarial, hay muchos menos empresas por habitantes y ahí es donde tenemos que incentivar a que se vayan esas nuevas tecnologías y ese distrito, que era un sector físico que se pretendía desarrollar físicamente alrededor de una nueva industria en el norte de la ciudad, ¿cierto? Dándole a la oportunidad a estos talentos que nosotros tenemos en nuestra sociedad a que se incorporaran a esas nuevas industrias. Es un tema, yo pataleaba, yo creo que yo tenía una columna del periódico cuando eso, yo pataleaba cuando iban a convertir a Medellín en distrito, porque un nombre pomposo iba a hacer que nos olvidáramos de lo que verdaderamente era ese distrito de ciencia, tecnología e innovación. Eso hay que retomarlo. Y no está mal que seamos distrito, pero ese distrito de ciencia, tecnología e innovación entre la calle Barranquilla, Carabobo, Moravia. Moravia, Chagual, el barrio Sevilla, Botánico. Eso hay que retomarlo. Me hiciste acordar de una anécdota, y es que el profesor de urbanismo, el maestro de los maestros que tuvimos, que se llamaba Carlos Julio Calle, decía sobre la inequidad de esta ciudad en términos de las profundas brechas económicas y sociales que vivíamos. Él decía, es que de la calle Barranquilla hacia el norte, el siguiente ascensor queda en Caucasia. Pero lo decía en serio, y uno se ponía a pensar, cuando hicimos el POT del 2014, hicimos uno de los indicadores, fue cajeros y sistemas financieros en la ciudad. El mapa de cajeros electrónicos y sedes bancarias de las comunas del norte era inexistente. Fuera de Ghana y algunas sucursales bancarias, no había sistemas financieros ni cajeros. O sea, si ustedes de un barrio del sur, del norte, quería ir al cajero a retirar dinero, tiene que bajar al centro. Entonces, eso es muy importante. Pero te iba a decir una cosa Eso ha cambiado, pero tiene que cambiar aún más. Tiene que cambiar mucho más, porque las brechas de equidad siguen siendo muy importantes. Pero iba a decirte una cosa, cuando hablaba yo de eso de los modelos metropolitanos, un tema que hoy sigue vigente y que a mí me da un dolor profundo, no es solamente el de las centralidades con el espacio público de Tulio Ospina, que habría sido el más grande parque metropolitano de Colombia después del Simón Bolívar, y la centralidad del sur, sino una cosa que era muy importante, eran los nodos logísticos del sur y el norte. ¿Qué quería decir? Que en este valle habíamos planteado en el área metropolitana el desarrollo de unos centros logísticos en el acceso al valle, acceso y salida. O sea, en los puntos neurálgicos del sur y el norte, y del este y el oeste, los túneles, se plantearon unos centros logísticos. En el caso de Primavera en Caldas, en el caso del Latillo en el norte en Barbosa, en el caso de la autopista Medellín-Bogotá y el borde, digamos, del río en el occidente, digamos, de alguna manera, y en el túnel de occidente. ¿Y qué significaba eso? Que eso estaba articulado con los sistemas de movilidad.
estaba articulado con los túneles, pero estaba articulado con el sueño del tren. ¿Qué quería decir eso? La gran carga llegaba a los extremos del valle, se montaba en tren y atravesaba el valle sin tener que tener un valle metropolitano lleno de camiones, que es lo que tenemos. Y que no tenemos cómo no tenerlos, porque somos un cruce de caminos para la economía y lo necesitamos. Pero además porque hicimos las autopistas de la prosperidad o las 4G o las 5G. Entonces, todo ese incremento del tránsito vehicular que hay en Medellín es derivado de lo que hicimos y dejamos de hacer como sociedad. Cuando nosotros desde el 2004, o sea, hace 20 años, aplazamos los centros logísticos, no priorizamos adecuadamente el ferrocarril que atravesara el valle, generamos las decisiones necesarias y suficientes para que hoy tengamos la congestión y la inviabilidad de la movilidad que tenemos hoy. Entonces, toda buena acción trae su inmediato castigo. Es una cosa... Pero tenés toda la razón, pero yo quiero enviar un mensaje también de optimismo con la situación de hoy, y es que hoy tenemos un tren del río. Un tren del río. Que está estructurado, que está priorizado por este gobierno en su plan de desarrollo. No creo que lleguen los recursos, pero a esto le Pero que le está pasando lo mismo que al Metrocable, y es que no podemos seguir esperando que las cifras de origen y destino y las justificaciones den, porque no puede que se demoren. Hay que tomar decisiones políticas profundas. Estoy completamente de acuerdo. En todo este tema de movilidad sostenible siempre va primero la infraestructura y después aparecen los números. Y después viene la carga. Pero entonces con este tema del tren del río nos podemos volver a soñar el ferrocarril de Antioquia. Yo creo que si nos soñamos el ferrocarril de Antioquia, con el acceso a Puerto Antioquia, con la conexión con el resto de los ferrocarriles nacionales, podemos volver a contar otra historia. Y hoy los centros logísticos podrían quedar inclusive en lugares más apartados de nuestra geografía, más hacia el norte, más hacia el sur, más hacia el occidente, más hacia el oriente, y podíamos llevar otra vez esas capacidades que te decía a esas ciudades nodo que vuelvan y acojan a la industria y le vuelvan a llevar a nuestros municipios un horizonte de oportunidades. Y eso pasa por los planes regionales que vos has conocido, que ya se han hecho. Hay muchos sistemas de planeación que se han aplicado. El asunto no es tanto planificar más o menos, sino sintetizar esa planeación, tener un momento de verdad como sociedad de, valga la palabra, sincerémonos, veamos con generosidad todo lo que los planes han planteado y olvidémonos de qué alcalde, qué gobernador hizo ese plan. Es qué dicen los planes, qué proponen esos planes y cuáles soluciones siguen vigentes y urgentes. Y si damos esos saltos cualitativos de decisión entre los diversos niveles de gobierno, el avance puede ser muy grande. Es que si la estrella vuelve a ser el plan y no el titular, ya lo importante es que este titular lo que tiene que hacer es que avanzar mucho en su etapa un pedacito del plan, porque se nos vuelve otra vez un tema de personalista que hace que esos planes de largo plazo no avancen, ¿cierto? Sino cómo resalta ese gobierno de turno. Y es una trampa que en la que entró yo creo que Bogotá, porque el alcalde de Bogotá se convertía rápidamente en un aspirante presidencial, entonces ya ahí transformarse vuelve muy difícil porque afectas tu popularidad. Jorge. Y eso yo creo que es un tema que vale la pena discutirlo en el futuro también. No, mejor dicho. Y es que ser alcalde, ser gobernador, es un cargo de alto riesgo, pero no de la vida, sino de políticos. Es decir, necesitamos gobernantes que entiendan que su liderazgo no es estar de primero en las encuestas. El liderazgo también tiene costo en las encuestas. O sea, usted puede ser un gran gobernante y no estar en 68, 75, sino en 48. Yo he dicho una cosa por la que a mí me regañan mucho, y es, nosotros necesitamos un gobernante que deje toda su popularidad transformando a Medellín. Por la ciudad, claro, porque es que la política, yo creo que la política debería ser el acto de generosidad más grande de una persona. Es decir, quien se decide a liderar una sociedad tomando un riesgo por algo en lo que cree, a pesar de que no se ha comprendido en su momento. Lo tienen que entender como algo que no es cómodo, que no necesariamente lo va a beneficiar en el sentido directo, sino que lo va a beneficiar en el largo plazo. Y es cuando uno hace transformaciones, quedan. Son los hechos los que van a hablar por uno, no son las encuestas, no son las siguientes elecciones. Es qué hiciste por tu sociedad. O sea, cuando uno piensa en ese gran genio que consolidó EPM, uno piensa en su legado,
no en cuál era la encuesta que tenía en ese momento. Pero tampoco se puede pensar en el legado, porque el legado también tiene engaños. Claro que sí, pero cuando uno Pero al piensa, final sí hay un legado que viene de los hechos, ¿cierto? claro, Pero hay que arriesgarse y también se puede uno equivocar. claro, ¿Cierto? no, y además yo creo que, pues Pero es mejor equivocarse haciendo que no haciendo. yo que soy arquitecto coincido con eso que acabaste de decir. Uno cuando está diseñando, a mí me gusta diseñar, aunque no es lo que más hago, pero hago casas y proyectos, uno tiene que hacer el esquema equivocado para encontrar el esquema positivo. O sea, uno cuando está haciendo una casa, digamos a vos, el arquitecto te propone un esquema cuando ya está muy maduro ese esquema, pero los primeros esquemas no te los muestra, porque él siente que tiene que depurarlo. O sea, entonces lo mismo, la gestión pública requiere quien se equivoque para que el otro pueda dar la solución correcta. Y que proponga también nuevas soluciones para que haya nuevas discusiones, ¿cierto? Porque tenemos los mismos problemas de siempre y queremos aplicar las mismas soluciones. Y creo que necesitamos ahí una nueva forma de aproximar los problemas de nuestra sociedad. El Metrocable, por ejemplo, decíamos ahora que es un ejemplo perfecto. O sea, cuando lo formulan como un problema de infraestructura. Y luego eso se le da la transformación a un proyecto más complejo y más integral de solución urbana. Que es ejemplo mundial de innovación social. Y sin embargo, si uno fuera a hacer un Metrocable hoy, ya los elementos del Metrocable de Santo Domingo no son suficientes. Ya no te da porque tiene un exceso de carga. No, ya no te dan los pasajeros porque ya son muchos. Y entonces ya no es suficientemente eficiente. Y porque hay otras expectativas, y porque hay otras necesidades, y porque la estructura urbanística es distinta. Necesitamos varios Metrocables. Necesitamos uno en San Antonio de Prado, necesitamos uno en Manrique y necesitamos por lo menos uno en Robledo. Y ya los Metrocables, hay, no sé, vos sabes más de eso que yo, pero uno ha conocido, por ejemplo, el que hicieron en La Paz, en Bolivia y el Alto, que no es un Metrocable, sino que es un sistema de transporte en Metrocables. Y creo que tiene varios kilómetros de Metrocables ya montados. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que es el tema de Arví, ¿cierto? Que llega a un punto y de ahí se traslada a otro. Pero es que el de La Paz y el Alto es una cosa robusta, es casi como de la escala del metro nuestro con los sistemas complementarios. O sea, eso ya existe, ya hay ciudades, incluso no en Europa, no en el mundo desarrollado, sino en nuestro propio entorno como Bolivia, que han desarrollado un 2.0 de esa innovación social nuestra. Entonces ya tenemos no solo que compartir conocimiento desde el punto de vista de enseñar o aportar, sino aprender. El Metrocable de Santa Cruz y el Alto nos ganó un premio de Smart Cities en uno de esos convocatorias y nosotros quedamos de mención especial, pero ellos ganaron el premio porque hicieron el proyecto. Es que ahorita cuando estabas hablando del tema de la ciudad de esponja, de todo el tema de la permeabilización urbana, de aprender un poquito de Copenhague y todo eso, yo creo que también es hora no solamente de enseñarle al mundo, sino otra vez de aprender a ver qué otro paso damos. Es que vos ya me has oído ese cuento, pero yo en algunos artículos, incluso en el libro lo mencioné, es que Medellín está muriendo de autocomplacencia. Medellín se creyó el cuento de que había llegado. Y cuando ganamos el Lee Kuan Yew, el jurado nos dio digamos, como una enseñanza muy grande. Y es, les estamos otorgando el premio Lee Kuan Yew por lo que Medellín ha logrado y lo que significa como inspiración. Pero no es una meta. Pero no es porque ya llegaron. No es porque ya llegaron, lo consiguieron parcialmente. Lo que pasa es que en los documentos que ustedes mandaron había muchos proyectos de largo plazo que son como una promesa de continuidad. Pero si la ciudad no continúa, es difícil. Entonces lo mismo que estás planteando es, hoy, 10 años después de habernos ganado el Lee Kuan Yew, deberíamos ser capaces autocríticamente de revisar qué tanto logramos, qué tanto sigue siendo suficiente y qué tanto no. Tenemos que volver a avanzar en la transformación, no solamente en volver a estar como estamos. Yo creo que ese estado de comodidad no nos conviene y tiene mucho que ver con la política. Yo creo que necesitamos volver otra vez un poquito más a lo urbano, a lo social, a lo técnico. Y tenemos que activar la discusión. Yo creo que en Medellín hay mucho conocimiento, hay mucha energía ciudadana e institucional. Hay mucha gente que quiere trabajar por la ciudad. Pero tenemos que ponerle la voz a la gente. Y hay otro tema que yo creo que es muy importante, Feli, porque esa ha sido mi pasión en muchos sentidos, es el área metropolitana. Medellín perdió el área metropolitana. El área metropolitana se desdibujó en su rol y lleva varios años, no 4, no 8, no 10, lleva mucho tiempo, en donde el área
Yo diría que desde el PEMOT, que se empezó a formular en el 17-18, cayó presa de otros agentes, de otros actores, de otros intereses, de otros objetivos que le ganaron la batalla. Es decir, siempre hubo politiquería, siempre hubo intereses de todo tipo, pero había una capacidad del área de tener cierta solvencia técnica. Y yo creo que el área metropolitana se desdibujó mucho. Y sin el área metropolitana no somos capaces de hacer ciudad hoy, porque además Medellín no es sino un distrito, un municipio. Y la gobernanza, que en nuestro caso fue Universidad, Empresa, Estado, hoy el área metropolitana hace parte de nuestra gobernanza. Entonces yo creo que nos tenemos que recuperarla y reinventarla, porque hoy yo creo que está configurada distinto. Pero además la verdadera ciudad es una metrópoli, ya no es un municipio o un distrito. De acuerdo. Y yo pienso que ese pensamiento insular, autonómico de Medellín es un centralismo asfixiante que le hace más daño a Medellín que a los municipios. Pero también el poder político que tienen de pronto esas personas que han capturado el área en esos municipios que no permitan que se piense como una metrópoli. Yo creo que ahí hay un tema de doble vía. Y uno de los problemas más críticos que no lo mencionamos es, para que el POT de Medellín funcione, tiene que estar en sintonía con los POT de los demás municipios. Usted no hace nada haciendo todas las restricciones y normativas y estímulos. Si al alcalde en el POT de Medellín, de Sabaneta en su momento le pareció una buena oportunidad para capturar toda la posibilidad de crecimiento en vivienda. Es que te lo dicen los inmobiliarios, es decir, Jorge, si yo tengo una junta de inversionistas y me contratan para que haga proyectos y yo les puedo garantizar una rentabilidad del doble en Bello o en Sabaneta o en Itagüí que en Medellín, ¿a dónde hago los negocios? Simple, o sea, y el capitalismo no lo inventamos aquí, pero además el rentismo del suelo que hemos dicho es la voz cantante. Entonces, constitucionalmente, legalmente, el país tiene unas normas posibles. Si los municipios implementan unas y Medellín implementa otras y son mejores las de los municipios que las de Medellín, a los constructores del sector inmobiliario le tiene sin cuidado que la gente tenga que montarse 2 horas y media en el taco de un carro para atravesar la ciudad e ir al trabajo. Ellos lo que necesitan es venderle los apartamentos y se lo venden, y si se los compran, el negocio está hecho. Entonces yo creo que los errores de urbanizar de la manera que urbanizamos San Antonio de Prado, Sabaneta, Altavista, la Loma de los Bernal, el Nuevo retiro, Occidente, metemos el retiro en el paseo. Y ya vamos en el Retiro y el Oriente, y me temo que estamos replicando los mismos errores. Entonces yo creo que tenemos una ciudad que es un laboratorio para aprender, y uno de los aprendizajes es cómo urbanizar. No, siempre hay retos y dejaste planteado muchos de ellos. Nos tenemos que sentar a conversar rápidamente, Jorge. Me gusta mucho esa visión del área metropolitana en la gobernanza. Y te quiero hacer unas preguntas rápidas, porque creo que nos gastamos todo el tiempo. ¿Qué ciudad miras en el mundo? Eso es un tema difícil porque siempre le salen a uno respuesta con los problemas. Corta. Pero la ciudad que a mí me tiene sorprendido, impresionado, es París. De acuerdo. Porque uno dice, la mejor ciudad del mundo, y se sigue reinventando. Y sigue haciendo lo mejor frente a todos. Eso es uno. Nueva York es Nueva York. Y a mí hay una que me impresiona muchísimo, o dos, que son Viena y Singapur. Y las dos porque tienen, además de muchas condiciones de calidad de todo tipo, es porque son las dos ciudades que, en mi opinión, tienen mejor resuelto el problema de la vivienda. Bueno, interesante para estudiarlo. ¿Qué barrio te gusta más de Medellín? Yo creo que hay varios. Uno siempre es un clásico, el barrio Prado fue una belleza como urbanismo y arquitectura, pero como sociedad, a mí me parece que los barrios como Aranjuez, como Campo Valdés, como Miraflores, son una maravilla. Y Laureles yo creo que es una belleza de conjugar urbanismo, planeación y arquitectura, lo que quedó. Una sorpresa así gastronómica que me pueda recomendar a mí de un barrio que digas, tenés que ir allí a esta esquina, a esta morcilla, allí en Villahermosa, el ejemplo ahí de la morcilla. Sí, yo creo, pero a mí hay una, digamos, una cosa que siempre me ha parecido maravilloso, que es, ¿cómo se llamaba? Que tiene el nombre de la familia en el volador, que es la sobrebarriga de las... Ah, sí he ido. Eso pues es recomendado para todas las ciudades, un restaurante
excepcional y a un Sí precio he muy... ido a Cerro Rica, que creo que ya tiene una sucursal. Sí, y Pucha, yo se creo me- que donde Lucho se puede ir a la Plaza Minorista o al Parque del Río, creo que vale la pena ir también. Y aprovechan y conocen Aquí paro Lucho. Aquí paro Bueno, Lucho. me gustan mucho los dos y en los dos he estado. Y por último, esa sí es la respuesta más corta de todas. ¿Qué consejo le darías a alguien si fuera director de planeación? Yo creo que tiene que reinventar a planeación. Fácil, así, dejémoslo así. Jorge, Facilito. te agradezco mucho. Muy A querido. Y vos. estuvo muy juicioso toda la entrevista. Él es una belleza, él se queda ahí quietico porque este es el sofá de él.